Muy buenos días. Les saludamos desde la Asociación Gente para Servir. Hoy 29 de agosto y les invitamos para que continúen leyendo la Biblia tal y como lo muestra allí nuestra guía, hoy que corresponde a Lamentaciones capítulo 1 y capítulo 2. Y para el día viernes hablamos de cómo había una palabra, de cómo había una profecía que se da para los reyes de Tiro y de Sidón, pero también la manera como el Señor tenía para nosotros una palabra, ¿sí? Y esa palabra tenía que ver también con como fruto de un ministerio que se ha desarrollado desde hace más o menos 2 años aquí en nuestra asociación, que es el Ministerio de la Intercesión. Y pues a la luz de ese ministerio, pues también yo quiero contarle que cuando hay ministerio de intercesión, también el Señor nos regala el ministerio de la palabra, de esa palabra profética que es segura para nuestra vida. Y pues tomamos, como pueden ver allí en la diapositiva, una palabra que llegó para nosotros, por supuesto en la certeza de un camino que el Señor nos estaba mostrando, pero que no era un camino en donde íbamos a ver pues hechos grandes y sobrenaturales a partir de lo que nosotros éramos, porque ya sabemos que somos pequeños, ¿sí? Y que el pequeño vendrá a ser fuerte, que el menor vendrá a ser 1000, pero ¿por causa de qué? No por su fuerza, no por su poder, sino por el Espíritu de Dios. Por eso está Zacarías 4, capítulo 4, versículo 6, allí encabezando esta promesa. Y por eso el viernes empezamos a ver qué es lo que esta promesa es para nosotros, ¿sí? Por supuesto, la invitación es que usted se acerque al libro de Lamentaciones, que usted haga su propia lectura y que le sirva como referencia, así como también lo vimos el viernes. O sea, ver cuál era la profecía que le llegaba a un hombre soberbio, sí, que no entendía quién era, que no entendió ni escuchó la profecía y que no escuchó la palabra del Señor, ¿sí? Y que básicamente todo este tiempo que hemos estudiado a los diferentes profetas, nos dimos cuenta que todo lo que acontece al pueblo es el resultado de no escuchar la voz de Dios. Cuando Isaías le anunciaba al pueblo acerca de la soberbia, acerca de volverse al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y no lo hizo. Pero para nosotros fue muy claro el viernes pasado lo que el Señor hablaba a nuestro corazón. Y lo tomamos a partir de Zacarías 4:6 y empezamos a darle respuesta a unas preguntas donde la más importante de todos es ¿quién soy yo? ¿Y qué significa el hecho de que nosotros entendamos esta palabra? Ahora, Isaías capítulo 11 viene a ser, la, el pasaje principal, ¿sí? Y ahí les invito para que volvamos y retomamos un poco lo que nos dice Isaías 11, versículo 1 al 3, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el camino en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué significa entonces esto? Que al entender lo que yo soy, dice que el Espíritu del Señor reposará sobre él, y al estar nosotros identificados con Cristo, por supuesto sobre nosotros viene el Espíritu del Señor, que es el que nos confirma de quiénes somos, porque Romanos 8:16 dice que nosotros somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de lo que nosotros somos. También
vimos este pasaje que ustedes tienen allí, Isaías 60, del 1 al 2, y habla de lo que nosotros somos también en Cristo Jesús. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Pero también a nosotros nos fue concedido en esa identidad, al mirar a Jesucristo como nuestro camino, como nuestra verdad y como nuestra vida, el ser también luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Hablamos también de que el Señor es piedra viva, pero nosotros también somos piedra viva para que seamos edificados como casa espiritual. Y hoy yo solo quiero, frente a este primer punto de lo que nosotros somos, recordarles para que lo lean y lo tengan presente, 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 18, cuando habla de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo hay? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es un pasaje que viene a acompañar precisamente lo que nosotros somos. Ahora, cuando yo sé quién soy, entonces no estamos confundidos, eh, no estamos en confusión. Entonces sabemos qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién lo hacemos, con qué lo hacemos, para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. El punto crítico, si usted está viviendo en confusión, si usted está desorientado, si usted no sabe qué camino elegir, viene a partir de olvidar quién es, porque usted no es lo que estudió, porque usted no es su rol, porque roles tenemos muchas veces y vamos a tener muchos roles, pero yo no soy. Alguien me decía, una joven me decía, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Sí? Y a veces confundimos lo que yo soy con lo que voy a hacer. Pero cuando yo sé lo que soy, pues empiezo a tener claridad de lo que voy a hacer. Entonces aquí viene precisamente el otro punto, porque a la luz de Isaías, capítulo 11, del 1 al 3, me dice que yo recibo el Espíritu del Señor, que es el que me confirma quién soy, pero también me dice que yo recibo el espíritu de sabiduría que me permite qué hacer, porque esa es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de hacer conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? En un tiempo específico, en una situación específica, cuando yo sé qué debo hacer. Para nosotros entonces, como iglesia, el Señor nos mostró un camino a partir de lo que nosotros pues somos. Y si nosotros somos antorchas encendidas, pues también sabemos que somos un lugar seguro, ¿sí? Y vamos a partir de lo que es un punto de encuentro, en el entendido que el punto de encuentro incluso en términos de seguridad y salud en el trabajo, pues se supone es el lugar más seguro a donde en medio de una situación de emergencia, pues corremos. Usted debe tener un punto de encuentro entre su familia, que usted sepa en caso de una emergencia, en caso de un sismo, en caso de tener que salir, ¿sí?, a buscar protección. ¿Dónde se va a hacer? Debe dirigir a los que ama a ese lugar. Para nosotros entonces, desarrollar en Cali, pero también, por supuesto, en aquellas ciudades donde el Señor despierta este sentir, pues está el establecer puntos de encuentro como casas de oración. ¿Y qué es un punto de encuentro? Pues
como dice allí, es un lugar seguro, pero veámoslo a nivel espiritual, ¿qué significa esto? En Ageo capítulo 2 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hay una de las cosas que más le estamos pidiendo al Señor y es que el Señor guarde nuestra casa. No solamente nos referimos a ese lugar que es para nosotros un hogar, una familia, que por supuesto el Señor cuide pues los miembros de nuestra familia, sino que nosotros también, y si ustedes se ponen a analizar las oraciones que hacemos cuando salimos de la casa, cuando nos vamos de viaje, porque el considerar que un extraño entre a nuestra casa nos llena de pavor, ¿sí? Y si a usted lo llaman en su trabajo y le dicen, mire, usted, la puerta de su casa está abierta, y cuando usted sabe que en su casa no hay nadie, por supuesto usted se altera, porque el lugar donde vivimos significa un lugar seguro, y cuando usted no se siente seguro en ese lugar, usted se quiere ir de ese lugar. Para nosotros entonces, a la luz de lo que el Señor nos ha mostrado, ese lugar seguro se refiere a aquellas casas que van a ser dispuestas como puntos de encuentro para que la gloria del Señor llegue. Y donde llega la gloria del Señor, es el Señor quien da la paz. Y así lo dice Ageo capítulo 2, versículo 9. Y daré paz en este lugar, porque la paz viene del Señor, y si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Esos puntos de oración, esos puntos de encuentro, son casas dispuestas para que nos encontremos. Y dice un espacio suficiente, y allí usted tiene el pasaje, pero antes de leerle Mateo 18:20, yo quiero contarle que hay un término que se utiliza en la religión judía, y es el minyan, o minyan, que es un número mínimo que habla el Talmud, y dice que cuando 10 personas oran juntas, la divina presencia mora entre ellas. Pero esto nace de la historia para el pueblo judío. Esto nace de la historia del intercesor Abraham, quien en el momento de orar por Sodoma y Gomorra empezó a pedirle al Señor que quitara ese castigo a partir de 50 justos, y empezó Abraham a negociar, y luego después de negociar llegó hasta 10, y le dice, bueno, el Señor le dice, si encuentro 10 justos, esa ciudad no va a ser destruida. 10 justos. Resulta que Abraham se dio cuenta que no habían 10 justos. Por eso esas ciudades fueron destruidas. Entonces, en la religión judía, ellos no empiezan a orar hasta que no hayan 10 personas juntas. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo, que en Mateo 18:20, el Señor Jesucristo es maravilloso, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esos puntos de encuentro servirán para que donde estén congregados en mi nombre, ¿sí? 2 o 3, el Señor esté en medio de nosotros. Es un espacio que es suficiente para que llegue la presencia divina del Señor y esté allí. ¿Qué también tiene este lugar o este punto de encuentro? Es un lugar bien conocido. De esto se trata cuando se establece un punto de encuentro. Básicamente se da a conocer y se socializa el punto de encuentro, y se socializa cómo llegar a ese punto de encuentro. Para nosotros, según la Biblia, en 2 de Crónicas 7:19, dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Qué promesa tan hermosa para aquellos que dispongan sus casas como puntos de encuentro, porque esta es una invitación que queremos extenderle a usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dispone su casa como un punto de encuentro, entonces básicamente usted está diciendo, Señor, usted mi casa la puede mirar. Usted mi casa, Señor, por favor, le pido, que no va a pasar de largo, que mire, ¿cuántos estamos dispuestos a que el Señor mire nuestra casa?
porque es que dice que sus ojos y su corazón estarán allí para siempre. Nosotros a veces queremos que mire nuestra casa para que la proteja, para que la bendiga, para que no falte la provisión, para que no falte la comidita, para que nos vaya bien, que si de pronto ocurre algo por la cuadra, pero que a mi casa no le pase nada, que mi casa sea un refugio. Ahí sí queremos que el Señor mire nuestra casa, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos de que nuestra casa sea un lugar santo? Donde yo procure que mi familia sea de testimonio, que no sea la casa donde o sea, la casa que pertenece a la cuadra, ¿cierto? Pero es la casa donde más se grita, donde más se pelea, donde más rumbas se hacen, donde más se emborrachan. Por supuesto, tiene que ser una casa con testimonio, porque el Señor está ahí colocando sus ojos. Uy, el Señor está mirando en esta casa, ¿para qué vamos a seguir peleando nosotros si aquí el Señor está colocando sus ojos? Entonces, asigno mi casa para un propósito, pero también la determino para que sea santa. Y pues por supuesto también ese punto de encuentro, esa casa de oración, es un lugar cerca y de fácil acceso, que el Señor Jesucristo nos muestra, y en esto también quiero aclararles algo. Dice, y dejando Nazaret, en Mateo 4, del 13 al 17, dice, y dejando Nazaret vino y habitó en Cafarnaún, ciudad marítima en la ciudad de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea a los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces aquí nos damos cuenta que estos puntos de encuentro están ubicados estratégicamente con el fin de llegar a aquellas personas que viven en medio de la oscuridad y las tinieblas, ¿sí? Y esto es importante porque de alguna forma, y quiero recordarles acerca del ministerio del Señor Jesucristo y de por qué la coiglesia está en un monte y de por qué los puntos de encuentro deben estar ubicados estratégicamente en el pueblo asentado en tinieblas. Porque resulta que aquí el Señor Jesucristo va es a cumplir el ministerio de predicar y de decir arrepentidos, ¿sí? Ojo, que ese es el ministerio que desarrolla el Señor Jesucristo y lo hace en un lugar que es concurrido. Pero cuando el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, fíjense en el Mateo capítulo 5 que dice, en el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte, oído. Él vio la multitud, ¿sí? Porque desde el capítulo 4 habla de que le seguía mucha gente de Decápolis, de Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Y él estaba en medio de la multitud, pero dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos. Nosotros sabemos que a la coiglesia suben los discípulos. Por supuesto que sí. Y dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, en la coiglesia se imparte enseñanza a los discípulos del Señor Jesucristo. Y empieza el Señor a dar el sermón de la montaña como disciplinas espirituales para los discípulos. Cuando el Señor iba a adorar, ¿a dónde iba? Al monte. ¿Y a quién se llevaba? A los discípulos. No es normal que a la iglesia no venga todo el mundo. Es normal. Pero por eso debemos disponer esos puntos de encuentro para los que no tienen tiempo y eventualmente, ¿sí? Están para el Señor o que se les olvida y ha empezado la tiniebla y la maldad que hay en el mundo, está empezando a enfriar su corazón, establecer unos puntos de encuentro. ¿Para qué? Entonces viene el tercer punto, porque es ¿qué debemos hacer como luz en medio de las tinieblas, como antorchas encendidas? Porque eso es lo que somos. ¿Qué debemos hacer? Lo que hacía el Señor, ir en medio de la oscuridad y decir, es el momento de arrepentirse, es el tiempo, ojo.
Y aquí la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es establecer a través de esos puntos de encuentro lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mira que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Hechos 5:42 dice, y todos los días, dice allí, en el templo, sí, como quien dice en la coiglesia, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es establecer entonces estos encuentros, y por eso la intercesión a las 5 de la tarde a partir de hoy, pues ya no va a estar, primero porque vamos a empezar la intercesión y muchas de las cosas virtuales que hacemos se estableció por una situación de pandemia, y ustedes lo saben, pero no podemos alejarnos de la esencia del compañerismo espiritual que tiene que ver con la oración en medio de las casas. Y usted virtualmente, claro, hablando de que si bien el pan es la palabra de Dios, pero también, por supuesto, es la comunión, el tener ese espacio donde podamos encontrarnos. Entonces, básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Tal cual y como nos lo está diciendo el Señor. A través de esta estrategia de compañeros de oración, y en el entendido de lo que nos dice estos dos versículos. Ahora, dice, ¿con quién lo vamos a hacer? Porque si retomamos, y usted dirá, bueno, pero ¿por qué estamos como yendo de aquí para allá? Quiero recordarles esta primera diapositiva, Isaías capítulo 11, y usted siempre vaya a este pasaje, porque en este pasaje a usted le van a enseñar, ¿sí? Este es el misterio revelado a aquellos que quieren aprender a conocer la voluntad de Dios en cualquier tipo de emprendimiento, en cualquier tipo de anhelo, deseo, y es, ¿quién soy yo siempre? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Con quién lo debo hacer? Y aquí entonces yo les hablaba de que la sabiduría es la capacidad de saber qué hacer teniendo presente lo que yo soy, de cómo hacerlo, porque la inteligencia es la capacidad de resolver el problema, porque usted cree que el problema se le resolvió cuando ya sabe qué hacer, ¿sí? Pero eso no es así, porque usted puede saber qué hacer, pero no sabe cómo hacerlo. El inteligente sabe resolver el problema de cómo hacerlo. Recibe espíritu de consejo, porque sabe con quién hacerlo. Y en este punto, entonces, quiero recordarles algo que vimos aquí cuando estuvimos en nuestro aniversario número 5 y recordamos un poco lo que nos enseña la palabra de Dios en Éxodo 18, Éxodo 18, versículo 1 y versículo del 9 al 11 y del 13 al 23, y es que dice la palabra del Señor que oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Sigue diciendo la palabra de Dios que Jetro se levantó, ¿sí? Es que es para no leerlo todo, y dice que al día siguiente vio cómo se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo
delante de Dios. Y era una de las cosas que nos hablaban específicamente Luis Oriel. Él decía, ustedes necesitan tiempo para interceder más por nosotros. Pero dice aquí, además, está tú delante de Dios por el pueblo y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde debe andar y lo que han de hacer. Pero además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y esta elección, recuerdan ustedes, nosotros duramos 5 años desarrollando primero un proceso, ¿sí? de encaminarnos y de tener claridad de lo que el Señor tiene para nosotros, pero también de formación y de capacitación. ¿Con quién lo vamos a hacer? Por supuesto, ancianos y servidores. Y esa es la oración que usted debe hacer también, Señor. Si yo tengo esto, rodéame, por favor, de personas que me sepan aconsejar, pero con la sabiduría de tu Santo Espíritu. Y viene entonces aquí, y es ¿con qué lo vamos a hacer? Y es que el Señor a nosotros nos dio un camino, nos dio un proceso, a partir de la fe del seguidor, del hijo, del discípulo, del servidor y del guía, y tenemos mucho para poder, digamos que hay mucha madera que el Señor nos dio, hay mucho, el maná y el pan que el Señor nos dio, ha sido una riqueza que tenemos que entrar a compartir con aquellos que quieren crecer espiritualmente y que por condiciones que son completamente proféticas y ancladas a estos tiempos, pues vienen la oscuridad y las tinieblas y no han aprendido a darle prioridad, ¿sí? Y no han aprendido a subir al monte y no han aprendido a escuchar la voz del Señor que dice, bueno, este es el tiempo de subir al monte. Pues ¿qué hay que hacer? Ir como el Señor Jesucristo hizo, anunciar. Y tenemos entonces, por último, o estos dos es ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Pues porque hace parte de lo que el Señor ha destinado para nosotros conforme a lo que somos. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué nos vamos a tomar la tarea de hacer esto? Porque es para la gloria de Dios. Porque para no extendernos, es al fin y al cabo el deber ser en el sentido propio de la existencia, y porque cada día de vida que el Señor nos da es una oportunidad que debemos aprovechar para buscar las formas para la gloria de Dios. ¿Y por qué hacerlo? Porque el espíritu, hablando de el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor, dice, si en medio de ella estuvieran estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán solo su propia vida, dice el Señor. Hay una razón por temor. Les quiero recordar que el Señor nos ha venido hablando y frente a unas impresiones del Espíritu muy fuerte, el Señor nos dio su palabra. Y Señor, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen aquellos momentos difíciles para nuestro país? Y así como el Señor nos mostró que iba a llegar una pandemia, porque el Señor nos ha regalado una palabra profética segura y se ha anticipado a través de su Espíritu para darnos unas oraciones convenientes en momentos específicos, y nos dio el Salmo 91 y nos anticipamos a este evento, y el Señor nos guardó y nos ha amparado a todos. Hasta este momento también el Señor se ha anticipado, y frente a esas impresiones que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón, vino una respuesta, y es que va a llegar un momento donde la intercesión no va a funcionar. Vamos a pedir y el Señor no nos va a escuchar, sino que el Señor ha dicho que va a librar solo a aquellos hombres que tengan la fe de Noé, Daniel y Job, y por eso empezamos en esa enseñanza. Pero no es suficiente con quedarnos aquí, es necesario ir y anunciar, porque en su casa usted tiene que empezar a generar esos espacios para levantar la fe de sus hijos, porque va a llegar el momento donde su oración no va a alcanzar para sus hijos. Es necesario que sus hijos desarrollen la fe de Noé, Daniel y Job. Es necesario que usted sepa que la oración del pastor un día no le va a alcanzar a usted, y que usted tiene que desarrollar la fe de Noé, Daniel y Job. Y esto es entonces
Este es entonces el llamado que tenemos como iglesia, un llamado para que podamos establecer esos puntos de encuentro y la gloria del Señor sea conocida en nuestra vida y a través de nuestra vida. Con esto en mente yo le invito para que oremos y le recuerdo que a partir de esta semana la intercesión la vamos a hacer después del devocional. Resulta que usted cuando se conecta coloca su nombre. Pues yo quiero decirle que cada uno de ustedes hace parte de nuestra oración a diaria, pero a partir de hoy esta intercesión será a las 6 de la mañana. Le invito para que si hoy puntualmente tiene una necesidad, una dificultad, lo coloca en el chat del Zoom, porque cuando termine este tiempo de devocional, ese grupo de intercesores seguro me va a acompañar y vamos a orar por cada uno de ustedes. Si hoy es un día que tiene pendiente una situación, si tiene algo en su corazón, con toda libertad déjela allí, porque nosotros vamos a continuar en nuestro tiempo de intercesión a partir de este día. De 6 de la mañana a 6:30 de la mañana será nuestro tiempo de intercesión. Entonces, oremos para que sea el Señor sellando en nuestro corazón este nuevo proceso que el Espíritu Santo nos ha dado a partir de lo que somos y de lo que tenemos.